Era el año 1888. MacGregor Mathers había oído hablar sobre un antiguo manuscrito de una fuente misteriosa. Un manuscrito escrito en hebreo que se había perdido durante siglos, pero que estaba decidido a encontrarlo. Finalmente, Mathers encontró una pista que le llevó a la biblioteca del Arsenal de París. Después de buscar entre cientos de libros, finalmente pudo localizar el manuscrito perdido. Su título: La magia sagrada del mago Abraham Elim, transmitida por Abraham el judío a su hijo Lamech. Mathers se emocionó al leer el libro y se dio cuenta de que era una traducción de un grimorio del siglo XV. Pero no se trataba de un grimorio cualquiera. A diferencia de otros libros atribuidos a Moisés o Salomón, este se atribuía a Abraham Elim el mago. Mathers supo inmediatamente que este libro, si era auténtico, podía tener un poder y una perspicacia inmensos. Pero él no fue el único que se sintió atraído por el libro. Pronto, otros magos y ocultistas comenzaron a buscar el mismo conocimiento que Mathers. Estos magos se conocieron como la Aurora Dorada, y su fascinación por el poder del libro era implacable. Pero lo que la Aurora Dorada no sabía era que el libro contenía un oscuro secreto. No toda la magia dentro de las páginas era buena. De hecho, algunos de los hechizos, rituales y fórmulas eran francamente aterradores. Hablaban de invocar demonios y otras fuerzas oscuras, y de utilizarlas para provocar la muerte y la destrucción. Sin embargo, los miembros de la Aurora Dorada ignoraron estas advertencias, convencidos de que habían encontrado la clave del poder y el conocimiento definitivos. A medida que el grupo continuaba estudiando y practicando la magia de Abraham Elim, se hizo evidente que habían abierto un portal oscuro. El portal a las artes ocultas no se podía cerrar fácilmente. Las consecuencias de sus acciones fueron imprevisibles. El poder de las artes oscuras era más potente de lo que nadie pudo imaginar. Con el paso de los años, las prácticas de la Aurora Dorada cambiaron, volviéndose más oscuras y peligrosas a medida que crecía su obsesión por el poder de la magia oscura de Abraham Elim. Y entonces sucedió lo inimaginable. Yo soy el documentalista, y esto es Desvelando un grimorio secreto. La historia de Abraham y el santo ángel de la guarda. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Abraham quería averiguar cómo alcanzar el verdadero conocimiento y la sabiduría. Recorrió el mundo durante muchos años, buscando a alguien que pudiera enseñarle todo lo que quería saber. Un día, después de muchos años de búsqueda, finalmente oyó hablar de un misterioso ermitaño conocido como Abraham Elim, que vivía en el corazón de Egipto. Se decía que este ermitaño era un poderoso hechicero que conocía los secretos de la magia antigua. Abraham decidió buscarlo y así emprendió un largo y arduo viaje a través de los desiertos de Egipto hasta que finalmente llegó a su puerta.
Cuando Abraham entró en los dominios del ermitaño, se sorprendió al ver que el lugar estaba lleno de objetos y símbolos extraños y ominosos. Había raros talismanes y símbolos en las paredes hechos de oro y plata, y extrañas criaturas y plantas que Abraham nunca había visto antes. Pero, a pesar de lo espeluznante del lugar, Abraham fue acogido por el viejo ermitaño y se le permitió quedarse con él durante un tiempo. El ermitaño quedó impresionado por el carácter moral de Abraham y un día le mostró 2 manuscritos que guardaba en un viejo cofre. Los manuscritos contenían los secretos de la magia sagrada que practicaba el ermitaño. Abraham quedó asombrado y trató de aprender más sobre ellos. Se quedó con el ermitaño durante un tiempo, aprendiendo de él y estudiando los manuscritos. Un día, el ermitaño le dijo a Abraham que estaba dispuesto a transmitirle la magia sagrada. Le dijo a Abraham que debía salir al desierto y realizar una serie de rituales que le protegerían de cualquier espíritu maligno. Abraham siguió sus instrucciones y durante los días siguientes realizó los rituales tal y como el ermitaño le había indicado. Finalmente, cuando los rituales se completaron, Abraham sintió que se había transformado de alguna manera. Podía sentir un nuevo poder dentro de él y sabía que se le había concedido la magia sagrada que el ermitaño le había prometido. Abraham afirmaba que sus conocimientos y poderes eran el resultado de esta enseñanza, así como la prosperidad y la fama que le acompañaron en la vida. Antes de su muerte, Abraham entregó 2 manuscritos a sus 2 hijos. A José, el mayor, le dio los secretos de la Cábala, y a Lamec, el de la conversación con el santo ángel de la guarda. Durante la Edad Media circularon innumerables grimorios, algunos de ellos totalmente absurdos. Pero la información que guardó MacGregor Matters resultó ser uno de los mayores tesoros espirituales, hasta el punto de que pudo asimilarse a la práctica de los países orientales. Básicamente, Abraham Elim nos dice que todos tenemos una conexión con un ser espiritual, al que llama el Santo Ángel de la Guarda. Pero hasta que no entramos en contacto con él, nos vemos obligados a vivir a merced de los impulsos de nuestra naturaleza inferior. Por eso, toda la práctica que propone está dirigida a obtener esta comunicación, porque hasta que no la obtengamos, es inútil intentar controlar las condiciones de nuestra vida, porque no sabemos cuál es nuestra verdadera voluntad y, por tanto, de acuerdo al texto, no estamos preparados para sintonizarla con el universo. Una vez que logramos una comunicación fluida con nuestro Santo Ángel de la Guarda, este se convierte en nuestro guía y consejero en nuestras actividades, dirigiéndolas hacia la realización de la sabiduría suprema. Una de las afirmaciones más incomprendidas del mago Aleister Crowley es la siguiente: hacer tu voluntad será toda la ley. Frase que no puede entenderse si no se considera que se refiere a la verdadera voluntad del mago, es decir, la que nos dicta nuestro Santo Ángel de la Guarda. Teniendo en cuenta que otras prácticas mágicas de la época estaban destinadas a conseguir deseos más bien profanos, esta frase es original y poderosa porque nos dice que, al tener una visión espiritual clara, todo el universo coopera con nosotros para encontrar el camino hacia su realización. El término Santo Ángel de la Guarda utilizado en este contexto parece ser original del libro, aunque existen precedentes históricos. Zoroastro habla del Agathos Demon,
un guardián espiritual personal con el que hay que contactar antes de cualquier ritual mágico. Estos seres formaban parte de la jerarquía caldea de arcángeles, los cuales seguramente estudiaremos en próximos videos. Los platónicos los llamaban daimones, sugiriendo que todos tenemos uno asignado que se encarga de escuchar nuestras oraciones. Sócrates llamaba genio a su guardián espiritual. En otras palabras, todas las culturas hablan de estos contactos que nos guían, por lo que nos referimos a una experiencia universal. Por desgracia para nosotros, en las religiones organizadas se ha ignorado este tema central, tal vez porque la conversación con el Santo Ángel de la Guarda es una experiencia muy personal y es imposible desarrollar un culto a ella. Al fin y al cabo, ¿quién necesitaría que un sacerdote le transmitiera los deseos de Dios si los recibía directamente de su Santo Ángel de la Guarda? No debemos simplificar la naturaleza de este ser, pues es algo más trascendente que nuestra identidad proyectada, por lo que Abraham Elim no se molesta en hablar de él. Simplemente dijo: si quieres saber lo que es, pide a tu ángel que te lo explique. El proceso para entrar en contacto con el Santo Ángel de la Guarda, según el libro, implica un ritual de al menos 6 meses de ausencia del mundo en constante oración y penitencia. Pero el método no es la esencia del mensaje. Lo importante es saber que ese ser existe y que nuestra devoción debe dirigirse a establecer una relación armoniosa. Por tanto, está claro que nuestro ángel está dispuesto a hablarnos, pero que, por nuestra propia decisión, nos hemos alejado de nuestra esencia espiritual, lo que nos impide reforzar la conexión. Otros magos han intentado normalizar los procedimientos para contactar con el Santo Ángel de la Guarda, pero no es una metodología la que garantiza el éxito. Hay místicos que, sin dominarla, lo hemos conseguido. El problema es que confundimos el mapa con el territorio. Al seguir las instrucciones al pie de la letra, nos volvemos excesivamente analíticos, mientras que el corazón es el que debe llevarnos a esta realización. Es el amor que debemos declarar a la parte más espiritual de nuestro ser, lo que nos acerca a ella. Al igual que un amante piensa y vive para el objeto de su pasión, nuestras acciones cotidianas deben tener la intensidad del amor adolescente, porque debemos verlas como el medio para encontrar nuestra verdadera voluntad. En resumen, quizá podríamos decir que el mal en el universo puede entenderse como una energía desequilibrada o aplicada en el lugar equivocado y que salva las partes más oscuras de su existencia, que están asociadas a las jerarquías demoníacas. El mago la somete a su verdadera voluntad para convertirse en un ser completo, libre de las contradicciones que coexisten en cada uno de nosotros. Si te interesa conseguir el libro de Abraham Elim, puedes conseguirlo en mi canal de Telegram. Lo he publicado en formato PDF. Y también puedes conseguirlo en mi Facebook oficial. Te he dejado los links en la descripción del video y en el primer comentario. Yo soy el documentalista y esto fue Desvelando un grimorio secreto, la historia de Abraham y el Santo Ángel de la Guarda.